¿Por qué observación antes que preguntar? Porque muchas veces la gente miente, ¿sí? Y eso es clásico. Usted llega y pregunta, bueno, y ese animal ¿hace cuánto está así? Le dicen, no, esta mañana estaba bien. Esta mañana estaba bien. Y resulta que no, que llevaba ya 8 o 15 días. No, al contrario, ábrela. Ábrala. Claro. Ah, pues hágase acá, o hágase aquí al ladito, o hágase allí, o hágase aquí. Y es más, deberían abrir esa también. ¿No abre? Bueno, la gente miente. Por ejemplo, esta ventana sí abre. Ay, ¿están grabando? Sí. La voy a mover. Ve que la gente miente. Sí abre. Entonces le dicen a usted, no, esta mañana estaba bien. Eso fue de un momento a otro. Mentiras. La enfermedad ya había tenido un curso, ¿cierto? No, el perro estaba comiendo divinamente, ¿sí? O muchas veces hay algo que es que la gente lo induce. No es que él estaba bien, pero se comió una pasta. Se comió una pasta que habíamos dejado de ayer y y la gente entonces ya cree que es la pasta esa que se comió, y es que eso cuando los animales, y lo peor es que le dicen a usted, o sea, son mejores veterinarios que uno, ¿no? Es que eso cuando uno deja la comida guardada, eso a ellos les cae mal porque a él ya le había pasado. Eso es clásico. Entonces lo inducen a usted. No es que yo tenía un hilo por ahí y eso fue que se comió el hilo y yo creo que está trancado porque el hilo yo no lo encontré y entonces lo inducen, ¿sí? Y mentiras que es una enfermedad infecciosa bien tenaz. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y para ustedes tener cuidado con eso, bueno, se escuchan, ¿no? Ustedes escuchan y eso, siempre la prudencia es algo que yo les digo no solamente a los estudiantes, sino a los profesores, a todo el mundo. Prudencia con lo que se dice, prudencia con lo que se habla, prudencia como se habla, ¿sí? Porque, pues, uno no puede llegar a decir un capataz, no, pero usted sí, ¿cómo le ocurre hacer una vaina de esas? ¿Cómo, sí? Prudencia, ¿sí? Y escuchar, ¿por qué? Porque ellos en muchas cosas saben más que usted, ¿sí? Entonces, nada de venir a dárselas de doctorcitos, de eso, que ustedes apenas están en formación. La formación no se acaba, ¿sí? La formación no se termina en el momento en que uno recibe el cartón. Al contrario, ahí es donde usted se da cuenta que usted no sabe un carajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor que preguntar? Observar. Observar. El animal le habla, ¿sí? Para eso eso es la semiología. Semiología donde usted observa los signos, los síntomas, etc. Entonces, eso es lo que se llama la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Y la historia natural de la enfermedad depende en gran medida o está basada en gran medida en la triada epidemiológica. Otra vez, ¿cierto? En la triada epidemiológica. Esa triada que no podemos olvidar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esa triada epidemiológica corresponde a
todo lo que ocurre antes de que el animal se ponga enfermo. ¿Sí? Y son cosas que ustedes deben tener en cuenta antes de que el animal está grave. Un animal que no se vacunó, un animal que se destetó muy rápido, un animal que se puso en contacto con animales adultos antes de tiempo, un animal que por ser muy bonito entonces lo sacaron a la plazuela, a que lo viera todo el mundo, porque como ahora esos son los emprendimientos, ¿no? Coger una hembra y sacarle la mayor cantidad de crías para después venderlas, eso no es emprendimiento. Eso tendría que tener un criadero, eso ya es un emprendimiento, pero no tener una pobre hembra y a ponerla a parir 2 veces al año. No, eso es su mascota. ¿Sí? Bueno, a todo eso que ocurre antes de que se produzca la enfermedad es lo que conocemos como el periodo prepatogénico en la historia natural. ¿Sí? Todo lo que ocurre antes. Y todo lo que ocurre antes está basado en la triada epidemiológica. ¿Sí? Que yo les había dicho que la íbamos a desarrollar un poco más. ¿De qué está compuesto la triada epidemiológica? Huésped, medio ambiente y patología. Y medio ambiente. ¿Sí? Huésped, agente y medio ambiente. Entonces, usted debe tener en cuenta para pensar en una enfermedad como tal, los factores que dependen del huésped, los factores que dependen de la gente y los factores que dependen del medio. Entonces vamos a desarrollarlos un poquito más. ¿Sí? Están en el capítulo del libro de Jaramillo, pero ya tal vez las habíamos, si no los habíamos hablado, pues volvamos a hablar. Del huésped, por ejemplo, tal vez de los efectos más importantes es la edad. ¿Sí? La edad. Muchas enfermedades dependen básicamente de qué edad tiene el individuo, ¿cierto? No va a pensar uno en una parvovirosis en un animal de 3-4 años, ¿sí? No va a pensar uno en una tricomoniasis en un animal, en un novillo joven. No va a pensar uno en una paratuberculosis en un animal muy joven. Son enfermedades de animales más adultos, más crónicos, ¿sí? En fin, lo primero, la edad, ¿sí? ¿Qué factores dependen de la edad? Pues ustedes saben que hay enfermedades que están directamente relacionadas, ¿sí? Por la susceptibilidad, etc. Por ejemplo, los parásitos. Los parásitos, todos los animales pueden tener parásitos, pero afecta mucho más a los cachorros, muchísimo más, ¿sí? Los adultos pueden tener parásitos, pero establecen como un equilibrio ahí, ¿sí? Que hacen que de pronto los síntomas no sean tan evidentes, como la distensión abdominal, la mala calidad del pelo, los vómitos, la diarrea, etcétera, 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 la anemia, dependiendo del tipo de... Tenemos, por ejemplo, el sexo. En el sexo hay algunas enfermedades que están directamente relacionadas con, por ejemplo, las enfermedades venéreas. Habíamos hablado, o las enfermedades venéreas, saben ustedes que, si no lo saben, son donde las hembras las sufren, pero los machos generalmente son forzados, ¿sí? La edad, el sexo, la raza, ya cuando tenemos alguna experiencia, sabemos que por ejemplo hay algunas razas que son más susceptibles a ciertas enfermedades que otras. Los braquicéfalos a procesos respiratorios, por ejemplo, mucho más graves,
¿sí? Por ejemplo, los dálmata a procesos renales, ¿sí? Son muy delicados del riñón. Los Doberman, de pronto un poco más susceptibles a lo que es el moquillo y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Las líneas, las razas tienen que ver también con las líneas, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos que hablar de todo un poco. Los cerdos, por ejemplo, que si la línea es una línea de reproducción en cerdos, pues lo que uno necesita es que haya muchos lechones, ¿sí? Que produzcan 8, 10, 12 lechones. Pero si es una línea como la duro, como que es una línea más de carne, pues lo que importa es que si sean poquitos lechones que ganen peso muy rápidamente, ¿sí? Entonces, la edad, el sexo, la raza, el estado fisiológico. ¿Qué otra cosa? La genética. Miren, esto de la genética tiene que ver mucho con la individualidad también, ¿no? No necesariamente hay animales que no tienen que ver tanto con esto que estaba hablando, sino más con la individualidad. Tres cachorros, una camada que sufre de problemas cardíacos por parvovirus, 2 se mueren y uno no, ¿sí? Por la individualidad, ¿sí? En los terneros, en una esta de terneros, en una explotación en donde hay 10, 15 terneros, 8 sufren diarrea y 7 no, pero están todos, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con la individualidad y tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, ¿no? Con el sistema inmune, ¿sí? ¿Qué otro que de pronto se nos esté quedando por fuera? Bueno, la finalidad zootécnica. Sí, ¿a qué se refiere con la finalidad zootécnica? Se refiere a enfermedades que son, por ejemplo, propias de animales, que son propias de animales de leche, ¿cierto? O lo que les decía ahorita, ¿no? Los animales de las líneas de producción de cerdos, ¿sí? Sobre las líneas de producción de lechones, sobre la línea de producción de carne, ¿sí? Las aves, enfermedades más relacionadas, si es postura, pues es un animal que va a estar 2 años en un galpón, ¿sí? Y si hacen replume puede estar hasta 3 años en un galpón, ¿sí? Mientras que un animal de entonces, por ejemplo, los animales, pues hay que pensar en enfermedades como la viruela, como la leucosis, la aviar, como todas las formas de Newcastle, ¿sí? Mientras que un animal que está siendo sacado en este momento entre 38 y 42 días, ¿sí? Pues no le da como mucho tiempo a que desarrolle muchas enfermedades. Claro, están sometidos a mayor estrés y eso, pero sale relativamente rápido, ¿sí? ¿Es claro? Se debe tener en cuenta al momento de pensar en la enfermedad. El agente, de esto nos vamos pues a hablar muchísimo, pero hay algunos factores del agente. Primero de todo, el tipo de agente. Si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, si es un protozoo, el tipo de agente, ¿sí? Ojo, el agente puede ser biológico o no biológico. ¿A qué me refiero con esto? El agente puede ser un tóxico, el agente puede ser la acumulación de urea en una explotación mal ventilada, el agente puede ser pues mala alimentación, la gente puede ser un problema en la alimentación, un cambio brusco en la alimentación,
¿sí? El agente puede ser el mismo, no sé, metabolismo del individuo, o sea, ¿sí? Y eso llevarlo por ejemplo a una diabetes, ¿sí? Y fíjense que se cumple los procesos de la actividad epidemiológica en una diabetes, porque habrá animales más susceptibles que otros, por genética, por ejemplo, ¿cierto? El agente puede ser una mala alimentación y el medio ambiente pues puede ser la manera como está siendo llevado el animal, ¿sí? Es decir, que pueden ser agentes bióticos o abióticos. En otras materias como nutrición y todo eso verán ustedes los abióticos. Aquí me interesa son los bióticos: virus, bacterias, hongos y protozoos, ¿sí? De esos agentes hay unas características. Primero que todo, es lo que se conoce como patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? Es como se desarrolla una enfermedad dentro de un. Es la capacidad de producir enfermedad. La capacidad de producir enfermedad. Entonces aquí hago referencia. Por ejemplo, el hecho de aislar una E. coli en un galpón de ponedoras no necesariamente indica que sea la gente. ¿Por qué? Porque la E. coli es un habitante normal, ¿sí? Pero si aíslo salmonela, sí. ¿Sí? Salmonela no es normal. Eso lo vamos a ver cuando veamos patogenia bacteriana, lo que son los oportunistas y lo que son los agentes primarios, ¿sí? Bueno, patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad, ¿sí? Virulencia. ¿Qué es la virulencia? Virulencia es el grado de patogenicidad. El grado de patogenicidad. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que un animal esté con un proceso diarreico por E. coli, por ejemplo un ternero, con una E. coli que más o menos se puede manejar, a que esté enfermo de un Clostridium, ¿sí? El Clostridium es muchísimo más virulento, ¿sí? No es lo mismo que tenga un problema reproductivo por digamos por un Histophyllus, por ejemplo, ¿sí? A que de pronto sea por Brucela, ¿sí? Una yegua que tenga, por ejemplo, rinoneumonitis equina, pues eso toca salir de esa yegua. Pero si es Klebsiella equigenitalis, pues más o menos se puede hacer el tratamiento. ¿Me hago entender? Virulencia, el grado de patogenicidad, ¿sí? Aquí tenemos también, esta especificidad es diferente a la especificidad que estamos hablando de la especificidad de la gente, ¿sí? La especificidad de la gente hace referencia a ¿qué? A la especie que afecta el microorganismo. ¿Qué tan específico es? Entonces, por ejemplo, peste porcina clásica, pues solamente le va a dar a los cerdos, ¿sí? Rabia le da a 4 o 5, a todas las especies de sangre caliente. ¿Me hago entender? La especificidad quiere decir eso. Aquí también hay algo de sensibilidad, pero hace referencia a qué es a la resistencia de la gente a las condiciones medioambientales, ¿sí? A las condiciones medioambientales. Patogenicidad, virulencia, especificidad, sensibilidad. Hablamos también de ¿qué otros factores
menciona, Morfología. bueno, la morfología hace parte, esa era como la primera parte, ¿no? O sea, primero la gente, aquí el género, ¿no? O sea, el tipo de agente. Si es virus, bacteria, hongo, etc. ¿Sí? Con todo lo que eso conlleva. ¿Qué otra cosa menciona la historia de la enfermedad? Variabilidad. La variabilidad, muy importante. Esa variabilidad tiene que ver en gran medida con cómo el agente puede adaptarse a ciertas condiciones. Y tiene que ver también con la capacidad que tenga la gente de mutar, de cambiar, de variar, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, bueno, el ejemplo de COVID se aplica aquí, ¿no? Cómo iba variando la gente, ¿cierto? Y cómo esa variabilidad daba lugar como a mayor patogenicidad o menor patogenicidad. Un caso claro, y esto lo vamos a estudiar más adelante también, es esas recombinaciones que hacen los virus de la influenza, ¿sí? Esas recombinaciones que han permitido que algunos virus de influenza se adapten a nueva especie y provoque problemas, ¿no? ¿Qué otra tenemos? Viabilidad. Es como, o sea, el significado es como lo mismo de sensibilidad. Dice capacidad de sobrevivir fuera del hospedero. Entonces sería lo mismo. No, pero de todas maneras aquí coloqué la capacidad de vivir fuera del hospedero, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, sería el caso de Bruselas, o sea, que sale del hospedero, pero en el ambiente puede durar, si se presentan las condiciones, mucho tiempo. O no. Bueno, exacto. Porque es que, por ejemplo, si un individuo, por ejemplo, una hembra, elimina grandes cantidades de Bruselas de pronto, y cae al pasto, pero si hay mucha luz ultravioleta, se elimina muy rápidamente. Pero si en cambio orina y cae en el agua, pues ahí es el sitio perfecto, ¿sí? Entonces, por eso les digo a ustedes yo de la observación, ¿no? Porque usted observando a ver dónde los animales están haciendo sus necesidades, qué tanta aglomeración hay, si están todos unidos, pues los de reproducción con los otros, ¿sí? Si usted ve todo eso, puede ir sacando conclusiones. ¿Cuál otra? Inmunogenicidad. La inmunogenicidad. ¿Hace referencia a qué? A esa capacidad que tiene el individuo de inducir una respuesta inmune, ¿cierto? De inducir una respuesta inmune. Hay individuos que son muy buenos induciendo respuesta inmune y hay otros que no, ¿sí? Hay unos agentes que son muy poco, que inducen muy poca respuesta inmune. Por ejemplo, los hongos. Los hongos inducen una respuesta inmune más bien pobre, ¿sí? Mientras que algunos otros microorganismos, como bacterias, como algunos virus, inducen una inmunogenicidad más fuerte. Por ejemplo, la paratuberculosis. La paratuberculosis es una enfermedad crónica que provoca una diarrea en adultos, ¿sí? Pero la infección es en terneros. O sea, ellos se infectan de terneros, pero la enfermedad solamente se ve en adultos. O sea, fíjense todo el tiempo que tiene que pasar para que se desarrolle la enfermedad. ¿Qué otra característica tenemos? Que se me esté... Infecciosidad. ¿Qué es infecciosidad? ¿Qué creen que es infecciosidad?
La capacidad que tiene un agente para penetrar y multiplicarse dentro de un organismo. Es la capacidad que tiene la gente de ¿qué? De entrar y multiplicarse, de generar una infección, ¿cierto? De generar una infección, ¿sí? Infecciosidad. ¿Alguna otra? No, señor. Bueno, características y estas son las características que nosotros vamos a estar trabajando durante el curso, ¿sí? Cuando ahora ya que comenzamos a meternos con enfermedades como tal, ¿sí? Y los factores del medio ambiente que tienen que ver, por ejemplo, con el clima, con la pluviosidad, con la presencia, por ejemplo, con la hidrografía, con la orografía, con la altura, con la presencia de vectores, entre otras cosas, ¿no? El cambio climático, todo lo que habíamos hablado inicialmente de la importancia del medio ambiente y sobre todo de los ambientes sanos, ¿sí? Todos estos factores hacen parte de lo que se conoce como la fase prepatogénica de la enfermedad, ¿cierto? Prepatogénica. Antes de que se induzca la enfermedad. Hay un momento, y ese es el que vamos nosotros a estudiar en la patogenia de la enfermedad, y es cuando se da el encuentro de la gente con el hospedero, ese encuentro, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como el periodo patogénico, ¿sí? El periodo patogénico. El periodo patogénico se inicia cuando el agente se encuentra con el hospedero, ¿sí? Se encuentra con el hospedero. Y cuando se encuentra con el hospedero, hay dos posibilidades. Uno, que nosotros no nos demos cuenta, no lo sepamos. ¿Sí? La gente ya está ahí metido y nosotros no lo sabemos. Por favor, eso tienen que sabérselo. ¿Sí? Pero la pregunta es, cuando una gente se encuentra con un hospedero, ¿el sistema inmune lo reconoce y ya hay acciones del sistema inmune? Depende si ya había entrado antes. No, sí tiene. Independientemente si es nuevo o es viejo, o sea, si es nuevo, o sea, como que empieza toda la o sea, cadena y sí, todo eso. Va a Y si ya atacar está, sí o pues sí. va a iniciar de una vez. Sí, ya de lo que tú estás hablando es de qué tan fuerte es la respuesta. Depende también de la patogenicidad de la gente. La inmunogenicidad. De la inmunogenicidad, ¿cierto? O sea que puede haber agentes que comienzan a entrar, pero no inducen una respuesta inmune. Rápido, sí. Bueno, o sea, si puede es pasar. Puede que no. Pero bueno, si no es del cuerpo, obviamente se supone que tiene que producir una respuesta. Así sea leve, Ajá. pero siempre, ¿sí? Sí, porque esa ¿Cuál es el cuento? Que es que muchas veces comienza la respuesta y ni los dueños ni el médico lo saben, ¿cierto? Entonces, en ese periodo patogénico, porque es el periodo patogénico,
tenemos dos fases. Uno, que es lo que se conoce como la fase, el periodo subclínico, o también conocido como prepatencia o periodo prepatente, en donde no hay síntomas, no hay ningún tipo de sintomatología. Es cuando el individuo, ¿sí?, cuando ya ha habido un encuentro, pero no hay ningún tipo de sintomatología, ni signo ni síntoma. ¿Sí? Y cuando ya comienzan a aparecer esos signos y síntomas, es cuando aparece el periodo clínico. ¿Cuánto tiempo dura? Depende, o sea, eso depende del microorganismo. No hay como un... El subclínico. Depende del microorganismo. Y el clínico también. ¿Cierto? Entonces, mire, hay enfermedades que desde que aparece el microorganismo hasta cuando aparecen los síntomas dura 24 horas. 18 a 24 horas. ¿Sí? Generalmente eso cuando es muy rápido. Por ejemplo, el Bacillus anthrax. ¿Sí? Bacillus anthrax se desarrolla rapidito. Por la patogenia, por la virulencia de la gente. Porque la gente produce una toxina que no da tiempo de nada. Entonces tú puedes ir por la mañana a revisar el ganado y por la tarde hay un animal muerto con sintomatología, o unos con sintomatología y uno muerto, ¿cierto? Hay otros que duran, por ejemplo, más o menos 5 o 6 días, como por ejemplo las infecciones en caninos, en perros, el parvovirus, el moquillo, que es lo que más vemos, ¿sí? Hay otros que duran 14, 21 días, por ejemplo, la ehrlichia, algunas formas de ehrlichia, por ejemplo, algunas formas de E. coli, ¿sí? Duran unos 14 días, mientras que aparece la sintomatología. Hay otros que duran años, ¿sí? Como por ejemplo la leucemia felina, como por ejemplo la leucosis bovina, ¿sí? Meses o años. La paratuberculosis puede durar 4 años hasta cuando comiencen los procesos diarreicos, ¿sí? Fíjense lo que ocurre, por ejemplo, con el SIDA. El estado de portador en el SIDA es un estado subclínico, o sea, está infectado, pero no tiene ningún tipo de sintomatología. Cuando ya se pasa al estado clínico, ya se pasa del portador de HIV a SIDA, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, esto lo tendremos que tener en cuenta, ¿sí? Lo tenemos que tener en cuenta, que es un proceso que se va dando, cuya curva puede ser o muy rápida, ¿cierto? Una curva que puede ser así, o una curva que puede ser muy lenta, ¿sí? O que inclusive puede aparecer aquí, quedarse en el periodo subclínico y por allá con los años de pronto aparecer, ¿sí? O también ahí decía como que no lleva al periodo clínico porque a veces la respuesta inmune era muy rápida, o también depende de la patología que lo combate rápido antes de llegar a los síntomas. Claro, o sea que puede darse una curva así, vean. Puede darse una curva que comience de esta manera y caiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un periodo clínico
muy corto, porque el sistema inmune lo controla. ¿Sí? Porque el sistema inmune lo controla. Acuérdense que estamos hablando de historia natural. ¿Sí? Esto es independientemente de las acciones de nosotros. Entonces, aquí yo no estoy hablando de que voy a usar antibióticos. No, que aquí se usan antibióticos. No. Estoy hablando de la historia natural. Porque la medida que yo conozca la historia natural es cuando ya puedo venir a hacer lo que se conoce como las prevenciones. ¿Sí? Ahora bien, hay unos que llegan y listo, desaparecen. Pero hay unos que llegan y vienen acá y se mueren. Lo matan. O toca hacer fusil sanitario. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos como el periodo patogénico. Mientras que el periodo prepatogénico lo basamos básicamente en la triada epidemiológica, que ya la hemos hablado. Ahora bien, existe un periodo que se conoce como el periodo postpatogénico. Y el periodo postpatogénico es lo que ocurre después de ese periodo patogénico. ¿Qué puede pasar? Una de dos: o que el individuo se muera, o que el individuo sufra un proceso de recuperación. ¿Sí? De recuperación. Si se muere, se acabó el... Recuperación o secuelas. La recuperación puede ser total o puede dejar secuelas. Historia natural. Natural. ¿Sí es claro? Bueno. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo hacemos nosotros en cada uno de estos momentos para ahora sí actuar. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros conocemos como las prevenciones. Se supone que la prevención es lo más importante para nosotros como veterinarios de la Universidad de Pamplona. Nosotros, nuestra razón de ser es ser médicos preventivistas. Es decir, que nosotros nos demos cuenta de qué hacer en cada uno de estos momentos. ¿Cierto? Por ejemplo, en el periodo prepatogénico, ¿qué se puede hacer para evitar que llegue la enfermedad? ¿Sí? Entonces hay que controlar todos estos factores, ¿cierto? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante que les parece a ustedes que sea en el periodo prepatogénico? El medio ambiente. ¿Y cuál es ese conjunto? ¿Cuál sería? ¿Qué? ¿Tú qué dices que es un conjunto de cosas? Pero ese conjunto de cosas, ¿cómo lo llamamos? Pues hay que tener en cuenta toda la triada, o sea, no podemos tener en cuenta solo esto o esto porque todo. ¿Cómo llamamos eso nosotros? ¿Ah? ¿Cómo lo llamamos en una granja? A ver. Control, Bioseguridad. sanidad. ¿Y todo eso cómo se llama? Medicina preventiva. Manejo. Manejo.
El manejo, fíjense que casi que abarca todo, ¿cierto? ¿Cómo manejo yo esa granja? Y ese manejo tiene muchas aristas, como las que ustedes están mencionando. ¿Como cuáles? ¿Qué es lo primero? El plan de vacunación. Las vacunas. El ambiente en el que están los animales, que sea. Las vacunas. Que sea. La La sanidad. El higiene, La higiene. Por ejemplo, algo que dijeron ustedes, la bioseguridad. Pero todo eso no habría buenas prácticas de lo que sea. O bueno, tener una buena práctica. Buenas prácticas ganaderas. Capacitación. Todo es bueno de manejo. ¿Qué más? Controles. ¿Control de qué? O sea. Vigilancia. De plazos. Control de plagas. Vigilancia. una buena nutrición. Nutrición. Dentro de las buenas prácticas iría toda la parte del bienestar. Todo eso, sí. El bienestar, buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de ordeño. ¿Todo eso para qué? Fíjense que todo esto es lo que nosotros conocemos como prevención primaria. Es todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que nosotros hacemos para evitar que la gente se encuentre con el hospedero. Y si se encuentran, pues que el hospedero esté preparado, ¿cierto? Entonces las vacunas, la bioseguridad, la capacitación, que la gente sepa cómo es la enfermedad, el manejo de roedores, el manejo de insectos, ¿sí? La alimentación, la limpieza, la desinfección, ¿sí? Todo eso hace parte de la prevención primaria, ¿sí? Bueno, es claro. Una pregunta es que mirando el documento, profe, ¿qué significa desratización? Desratización es hacer control de proveedores. Así es. Control de roedores. Control de proveedores. Bueno, ¿es claro, jóvenes? Bueno, cuando ya está la enfermedad, ¿sí? Hay que hacer lo que nosotros conocemos como prevención secundaria. ¿Qué aspectos hacen parte de la prevención secundaria? Aislamiento. Aislamiento. Por ejemplo, el aislamiento, Los medicamentos. Tratamiento. tratamientos, pero ojalá los tratamientos lo más oportuno y rápidos posibles, ¿no? Pruebas diagnósticas. Diagnóstico y ojalá diagnóstico rápido. ¿Cómo se llaman los diagnósticos rápidos y tempranos? Para clínicos. Eso lo primero que nosotros dijimos fue Que no era que eso no diagnóstico. son diagnósticos. Pero se ayudan a mirar. A tener una idea. Sí. Pero ¿cómo se llaman los diagnósticos que son tempranos y rápidos? Pruebas tamiz. Pruebas tamiz. Pero ahí también entrarían los para clínicos. Ah,
clínicos son para llegar al completar el diagnóstico. diagnóstico clínico. Para ver cómo está el paciente, pero no es. No. Eso se entraría en el otro, ¿no? En el post, los paraclínicos. En el postpatológico. Sí, los paraclínicos. Para ver cómo va. Para llevar un buen seguimiento, cómo va. Seguimiento. Sí, porque es para obtener información adicional sobre cómo Evoluciona. va la enfermedad. Sí, está relacionado con el diagnóstico, pero es una ayuda al diagnóstico, pero no es. Fíjense que los paraclínicos ahí, inclusive los paraclínicos los podría poner en prevención primaria también. No es prevención en realidad, no es prevención esta. No es prevención. No es prevención. Prevención es que yo sepa con un diagnóstico ojalá certero, temprano, ¿cierto? Hacer cuarentenas si es necesario, un tratamiento rápido, ¿sí? Rápido, que puede ser inclusive, el tratamiento puede ser o específico o puede ser un tratamiento sintomático, ¿cierto? O un tratamiento sintomático. La medicación iría ahí dentro de la. Claro, tratamientos es todos los medicamentos que colocas. La prevención secundaria podría ser, entraría en el periodo patológico, patológico, un fusil sanitario. El fusil sanitario. No, porque, claro, porque hay cosas Claro, que porque sí Es que ya se termina el. Eso ya está. En este, por ejemplo, faltarían las cuarentenas, ¿no? Las cuarentenas. A ver, en cuanto al fusil sanitario, casi que en la 1, sí, porque ya es eliminar, tratar de. Ya está la enfermedad. Sí. Pero Claro, sería la. Eso evita que ¿Cómo era que se llamó el tratamiento? ¿Cuál otro? Encuestas epidemiológicas. Pero paliativo es cuando ya son adultos, cuando ya son. Sí, a ver, ¿qué opinan de las encuestas? Es que se puede como que es algo Más que la encuesta sería ya no vigilancia, sino seguimiento. Porque miren, el seguimiento, ¿por qué? ¿Qué es el seguimiento? ¿Cuál es la diferencia entre vigilancia y seguimiento? que el seguimiento es más específico, más Seguimiento en vivo y más sí. Seguimiento más continuo. Entonces, miren, por ejemplo, supongamos que yo tengo, como en las líneas de aves, yo tengo una curva, por ejemplo, de producción de huevos. ¿Sí? Si la curva me hace así, en un momento determinado, ¿qué me está diciendo? Que ahí pasó algo. Y si baja la producción, es porque tiene algo. ¿Sí o no? O sea que es prevención primaria o secundaria. Si bajó la producción, es porque ya, ahora tengo que buscarlo. ¿Sí? Ahora tengo que buscarlo. ¿Sí? O sea, algo me bajó la producción. ¿Biótico o abiótico? ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, en la producción de leche. Se bajó la producción de leche de un animal, o se bajó la producción de leche de todo el, si es poblacional, o la cantidad de lechones. ¿Sí? Ya tengo algo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué otra? ¿Alguna otra? Y si el animal se recupera, o sea que no se murió, sino que se recuperó, viene todo lo que es la
todo, pues su nombre lo indica, ¿no? Recuperación, o sea, por ejemplo, mejorarle su condición, recuperar su funcionalidad, recuperar su reubicación laboral, es decir, cómo se recupera el animal tanto física como productivamente. ¿Sí? Y ahí no iría el seguimiento. También sería otra clase de seguimiento. Pero se supone que ahí ya tiene que recuperarse, ¿no? La producción. Claro que yo les digo una cosa, hay animales que jamás vuelven a su... Después de recuperarse una enfermedad, jamás vuelven al punto máximo de producción. ¿Cierto? Se recuperaron de una enfermedad, pero jamás. Ahora, piensen en una cosa. Esto se aplica tanto para medicina poblacional como para medicina individual. ¿Sí? Como para medicina individual. ¿Sí? Un canino que se recupera, por ejemplo, de un problema de moquillo, entonces toca mejorarle su nutrición, toca dejarlo que tenga su debido reposo, que darle sus vitaminas, darle su... Sí, hacerle un monitoreo, pero todo eso es recuperación. Todo eso es recuperación tanto social, anímica e inmunológica. ¿Sí? ¿Es claro? Historia natural de la enfermedad. Ya entonces después nosotros vamos a ver cómo actuaremos nosotros. Por ejemplo, el día miércoles ya vamos a hablar de patogenia, que ya es otra cosa. Patogenia, les voy a pasar 3 textos. Voy a subir 3 textos. ¿Sí? Uno es patogenia bacteriana, otro es patogenia viral y otro es patogenia micótica. ¿Sí? Son 3 textos que hemos utilizado, son muy interesantes, muy sencillitos. ¿Sí? La ventaja es que no son así con una profundidad, pues, sino que son muy sencillitos, tienen los puntos básicos. Esos textos toca leerlos primero con sacar todos los subtítulos. Y ahí sacando los subtítulos, ahí usted ya más o menos entiende qué es. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Cómo entran. Y dividimos en bacterias y en virus. En bacterias, cómo entran, cómo infectan, cómo se quedan, cómo se desarrollan, qué producen, ¿sí? Y cómo evaden el sistema inmune, ¿sí? Cómo matan, ¿m? Y finalmente cómo hacer un poco para prevenirlos y para manejarlos. ¿Listo? Bueno. Preguntas. Bueno, vamos a tomarnos 5 o 10 minuticos de descanso. Quieren, vayan, tienen los pies y eso. Y venimos a hacer unos ejercicios. ¿Listo? Entonces, a ver. Cuando hablamos de sensibilidad de una prueba, tiene que ver con la capacidad que tiene la prueba de detectar los verdaderos positivos. ¿Sí? Y eso se saca con una fórmula en donde la fórmula dice que la sensibilidad es igual a los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Negativos. Correcto. Los falsos negativos. ¿Sí? Y cuando hablamos de especificidad, hablamos de los verdaderos
negativos porque la especificidad es la capacidad de detectar verdaderos negativos entre los sanos. ¿Sí? Entonces es verdaderos negativos más los falsos positivos. ¿Sí? Bueno, para entender esto, entonces, para entender esto, generalmente puede hacer uno lo hace ¿para qué? Para saber la sensibilidad de una nueva prueba versus una gold estándar, o sea, una prueba que uno ya sabe que da. O lo más común es que se hagan pruebas inoculando animales, ¿sí? Sabiendo que los animales efectivamente son positivos porque yo les inoculé algo. Entonces, por ejemplo, resulta que tenemos en un galpón 50 aves, ¿sí? En un galpón experimental, 50 aves, las cuales pudieron haber sido inoculadas, por ejemplo, con el virus de Newcastle. Inclusive puede ser hasta con un virus vacunal, para que no me van a saltar los del bienestar animal, nada de ese cuento, ¿sí? Un virus vacunal. Newcastle, 30. Como Newcastle es una enfermedad en que esto es medicina poblacional, resulta que se dejaron 30 inoculados y 20 de control. 20 de control. ¿Sí? Lo siguen, ¿sí? E hicimos dos pruebas. Una que estoy haciendo todo lo posible para montarla aquí, que es la inhibición de la hemaglutinación, que ahorita vamos a hablar de eso, porque creo que no la hicimos como muy el HI, ¿sí? El HI, y lo comparamos con un ELISA, ¿sí? O sea, hicimos dos pruebas. Resulta que el HI me detectó 25 positivos de Newcastle como positivos de los 30 que se habían ya inoculado, ¿sí? Y 5 negativos. ¿Me siguen? Sí. Bueno, resulta que de los controles, el hecho de estar en conjunto, el hecho de estar, ¿sí? Puede ser otro paramyxovirus, etcétera. Resulta que de los controles hubo 2 que me dieron positivos con el HI y 18 me dieron negativos. Mientras que con el ELISA, este me detectó 29 positivos y solamente 1 me dio negativo de los 30. Y de los controles me dieron 19 negativos y 1 me dio positivo ahí como una cosa rara. ¿Sí? ¿Por qué se hizo este estudio? Porque yo quería ver cuál de las dos pruebas es más sensible. ¿Sí? La sensibilidad y la especificidad de una prueba. Vamos a hacerlo así ahora y después lo hacemos lo contrario. Ya les voy a explicar. ¿Sí? Lo contrario. Entonces, miren, miren la prueba de sensibilidad. Y vamos a hacerle la sensibilidad al HI. Háganlo. ¿Cuál es la sensibilidad del HI?
esos 5 obligatoriamente deben tener, porque también están inoculadas. Pero ¿será que eso se le debe sumar los del control? ¿O si es un caso aparte? Yo siento que son los dos. Falsos. No, esos dos serían falsos. Porque habían dicho que eran negativos, pero lo que para los positivos eran falsos. Pero es que estando en una población de Newcastle se le va a pegar. Mejor que saques en la sensibilidad y especificidad de ambos. Los de control fueron los que no inocularon, eso los dejaron quietos, pero entonces, por lo que le digo, por población, porque este Newcastle se va a proliferar, porque es que es una sola población, o sea, no los apartaron los 20 de control, sino que están los 50 juntos. ¿Sabe quién lo hace a su manera? A ver. Vamos a quién gana. Esto es sensible. Especificidad es verdaderos negativos. Son 18 sobre 18 más falsos positivos 5. Falsos negativos. Falsos positivos. Falsos positivos. Estoy buscando verdaderos negativos. Sí, o sea, es que la vida real, y esos son los datos que entonces los falsos positivos serían falsos positivos. ¿Por qué no falsos positivos? Porque dices que en la vida real hay 30 animales enfermos y en los resultados ninguno dio más de 30, entonces no hay ninguno más de 30 están inoculados. Por eso esos están enfermos. Ok, usted sabe que los derivan. Como no hay más de 30, no hay ningún falso positivo. Sí, ya. No digo que no esté enfermo y que la prueba dijo que sí. Después de 8 días entendí. Sí, Sara, y traté de explicarle un poco. Ese día no entendía nada. Pero entonces no sé. Entonces sería 10. Pero usted lo hizo con el dato del HI. Es que el 18, el 15, 5 negativo. ¿Por qué? Este sí. 95. Es que esos son los falsos a medio de especificidad sería 95. ¿Por qué le suman casi? ¿Y por qué acá dos? Falsos que dieron falso, pero verdaderos. Estos son verdaderos. Sí. Falsos negativos. Falsos negativos. No, los falsos positivos son los que no la tienen y la prueba dice que sí tienen. por eso todos. Por eso no hay falsos positivos. Porque hay falsos positivos. Sí, ¿cuántos? Porque esos 20 tendrían que estar todos negativos y hay dos que supuestamente positivos. Sí, el área abajo. Es que la Hay regla falsos negativos, ahí sí. hay falsos negativos. Porque tendrían que estar positivos. Serían los 5. Eso es lo que entendí yo. Entonces para mí sería al revés, según yo. Tengo una pregunta. No lo sé.
Bueno, entonces, ¿por qué usted mezcló el 25 con el 2? Eso yo tampoco lo entendí. A mí me quedaron así. O sea, porque se supone que el 25 y el 5 son un valor. Yo lo que entiendo por falso negativo es que era falso, pero la prueba lo arrojó positivo. Eso es lo que yo entiendo por falso. Falso negativo. Es que la prueba lo arrojó positivo y es negativo. Eso es falso negativo. Y falso positivo es que la prueba lo arrojó falso, pero positivo. Falso La prueba negativo no es arrojó positivo. hay El falso 30 positivo enfermos, es ¿verdad? que el animal Pero no de tiene esos, la ella, enfermedad, la pero prueba la colocó que prueba habían dice 5 que no estaban enfermos. A ver, vamos a hacerlo, desarrollarlo todo. Vamos a hacer primero la sensibilidad de la inhibición de la magnetización. ¿Cuántos verdaderos positivos me dio en la inhibición de la magnetización? 25. 25. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Son estos. O sea, esos animales fueron inoculados, sabemos que tienen el virus de Newcastle. Pero la prueba es la prueba la que estamos midiendo. Solamente nos detectó 25. ¿Sí? O sea que hubo 5 que son ¿qué? Falsos negativos, porque nos dio negativo, nos dieron negativos, pero la prueba me dice que, pero la prueba no me lo detectó, ¿sí? Pero sabemos que lo tiene. Pero la tienen, ¿sí? La tienen. Negativo. O sea que entonces esto sería los verdaderos positivos que son 25 sobre 25 más los falsos negativos que son 5. 25 sobre 30. ¿Sí? ¿Queda cuánto? 83.3. 83,3. Sí. 83,3%. ¿Vale? Lo mismo para el ELISA. ¿Cuántos verdaderos positivos me detectó el ELISA? 29. 29. ¿Sí? ¿Y cuántos falsos negativos? 1. ¿Sí? Entonces es 29 dividido 29 más 1. O sea, 29 dividido 30. Eso da 96.6. ¿Es claro? ¿O alguien tiene alguna duda todavía? Bueno, la especificidad es más o menos lo mismo, sino que aquí nos concentramos es en los negativos, ¿sí? O sea, en los controles. Controles llamamos a los que son negativos, ¿sí? Entonces, los controles, ¿cuántos verdaderos negativos hubo? 18. Sobre 18 que fueron los verdaderos negativos, más falsos positivos, que son 2. ¿Sí? O sea, 18 sobre 20 que me da 90. 90%. Y en el otro, verdaderos negativos fueron 19, más un solo falso positivo. 95. 19 sobre 19 más 1. O sea, 19 sobre 20. ¿Sí? ¿Es claro? Bueno, ¿cómo es lo que yo les digo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que es un falso positivo, un falso negativo, un verdadero positivo, un verdadero negativo? No problema. ¿Sí? Mientras más alto sea el porcentaje que nos dé, mejor es la sensibilidad y mejor la Claro. Sí. Ya entonces cuando lean ustedes textos ya van a entender. Pero muchas veces, por ejemplo, hay que entender lo contrario. A ver, les voy a complicar aquí el asunto. Y les voy a complicar el asunto de una manera que es muy simple. Muy simple. Muchas veces, por ejemplo, a ustedes les van a decir por ejemplo, acá tengo un artículo que llega, bueno, no, el artículo se lo voy a mandar, lo voy a poner el objetivo es que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, hay un artículo, me voy a inventar un artículo que dice que
que se hizo un estudio en una población, ¿sí? En Pamplona, y se hizo un estudio para diarrea viral bovina, que lo hizo el profesor Mendoza, ¿sí? Y que utilizó una prueba de ELISA, ¿sí? Una prueba de ELISA. Esa prueba de ELISA, el profesor Mendoza lo hizo sobre 227 animales, que fue lo que le prestaron a él, 227 animales. Y sobre los 227 animales se detectaron 59 animales como positivos. ¿Me siguen? ¿Sí? Un estudio que se hizo de diarrea viral bovina utilizando la técnica de ELISA y que se trabajó sobre 227 animales, de los cuales 29 animales fueron positivos. 59. Fueron positivos. Bueno, 59 animales fueron positivos. Pero el fabricante de ELISA dice que ha hecho estudios, ¿sí? Que ha hecho estudios y que su sensibilidad, la sensibilidad de la prueba, se ha más o menos obtenido que la sensibilidad es del 75%. ¿Sí? O sea, es una sensibilidad relativamente baja. La pregunta es, ¿cuántos animales en realidad pueden estar positivos? Si la sensibilidad es solo del 75%, ¿cuántos animales pueden estar positivos? Hacer la prueba, hago una regla de 3, porque no sé si como yo les dije, me dijeron que no. Sí, yo les dije que era regla de 3. Hazlo tú y... Pero yo les dije 59 es el 75%, ustedes. Explícalo cómo fue que lo entendiste, a ver. Explícalo cómo lo entendiste. A tardes. Bueno, yo lo entendí por lo menos. La prueba nos dio 59 animales y nos dice que es una sensibilidad del 75%. Entonces es como que 59 es igual al 75. Si nosotros queremos saber, o para sacar el número de animales que de verdad están enfermos, pues tenemos que hallar el 100% de la prueba y no sabemos cuáles son. Pero de la prueba, sino que es que me están haciendo que 227 animales es el 75 no, los animales son la muestra. Son un muestreo. Yo hice una regla de 3, pero le hice todo mal. Pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué por qué? Una regla de 3. Por 100 dividido 75. Una regla de 3. Pues también. Pero es que lo pueden hacer. Si estos son verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, ¿qué entonces va? ¿Esto cuánto le da? 75, ¿sí o no? ¿Qué tiene que despejar? Cambia el falsos negativos. Los falsos negativos, que es lo que le haría falta. Cambia la fórmula. Entonces, este que está dividiendo pasaría a multiplicar. ¿Sí? Es igual a 75 sobre o multiplicado por verdaderos positivos más falsos negativos. ¿Cierto? Yo intenté hacer eso, pero no me acuerdo. Entonces, verdaderos positivos, ¿cuántos son? 59. Usted no lo sabe. No lo sabemos, no se puede, pero no lo sabemos porque necesitamos el 100% de Usted lo que los necesita son animales. verdaderos positivos. Es que Pero los falsos negativos tampoco. porque nos faltaban No se puede, eso no se puede. Así no se hace. faltaba un dato para Así no se hace. Tienen que hacer esto con la regla de 3. Lo tienen que sacar con la regla de 3. Si
sensibilidad de la prueba. Pero los verdaderos positivos no podrían ser 59. Sí, No, el resultado. 59 son los verdaderos positivos, ¿sí? Pero solamente necesita detectar el 75%. Necesito saber cuál es el 100. Y ahí sí sería Necesitas saber cuál es el 100%. Pero profe, una pregunta, porque, o sea, con este que hicimos 79 animales. nosotros en la fórmula estamos usando solo que nos sale positivo en la prueba, sin contar los que no sé de verdad que No te entiendo. A ver, acá hay una pregunta, a ver, ¿qué es lo que dices? porque, o sea, mire, para sacar la sensibilidad nosotros estamos usando esta prueba de HI, ¿verdad? Sí, sí. Entonces aquí nosotros tenemos que los verdaderos positivos son 25 y porque aquí no podrían ser los 50. Hagámonos lo contrario del HI. ¿Sí? Y tú sacaste que eran 25. Pero 25 con una sensibilidad de ¿cuánto? 83. Sí. Si 25 es un 83%, ¿Cuál es el 100%? un 100%, ¿cuánto es? 30. Tiene que dar 30. Ajá. O sea, ya Pero, o teniendo sea, eso, lo ahora que sí yo podría pregunto ser. es si nosotros en la fórmula usamos el 25 como los verdaderos positivos, ¿por qué aquí cuando despejamos no podemos usar los Porque Es que si los usas, pero tienes que poner los falsos. Pero los falsos negativos que no lo sabes cuántos son. es que es lo mismo. Y para tener falsos negativos. No sabes cuántos son. Sí, me hago entender. Y después con eso ya se puede aplicar el. Ahora sí se puede hacer. Sí, entonces, lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. ¿Por qué es? Porque si usted utiliza una técnica con una sensibilidad baja, primero que todo, si es medicina poblacional, tiene que tener en cuenta que va a haber una serie de animales que van a ser positivos, pero que usted no los detecta. ¿Cuántos? Eso es lo que estábamos haciendo ahí. Si la sensibilidad es del 80%, hay un 20% de animales que usted no está detectando. ¿Cuáles son? Pues usted no lo sabe porque la prueba no lo está detectando. ¿Me hago entender? Tendría que usar una prueba más sensible. Más sensible. Eso lo tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, las pruebas de uno, por eso cuando ustedes lean las pruebas, siempre dice la sensibilidad y la especificidad. Y de pronto en el parcial va a aparecer un texto donde dice, mire, esta prueba utilizó una sensibilidad de tanto, pero se necesita saber cuántos animales en realidad son. Por lo menos cuántos. No sabe cuáles. ¿Me hago entender? Sí. Para saber cuáles tendría que usar una prueba más sensible. ¿Es claro? Bueno. Profe, para aplicar ya la fórmula, yo ahí utilizaría 78 o 79. Sí, 78, 79. De todas maneras, tú sabes que hay un poco de animales. Hay 20 animales que no los estás detectando. Es mejor la prueba, claro. Entre más la sensibilidad, claro. Por eso le digo que si usted tiene una noche loca y después le llegan con que mire lo que quedó de la noche loca, usted no puede usar una prueba de paternidad con un 80% de sensibilidad. Tiene que usar una prueba con un 99,9% de sensibilidad. Entonces que dice, claro, le toca, porque si no, el lío que mete, ¿me hago entender? ¿Sí? Claro, perdón. De todas maneras, las pruebas con una sensibilidad más alta valdrán más, valdrán un poquito más, ¿sí? Pero ahí es donde viene la primera diapositiva del uso del laboratorio. Costo, beneficio, ¿sí? Costo-beneficio. Ahí los animales que verdaderamente podrían estar positivos serían 79.
59. Tú sabes que hay 59 que sabes cuáles son. Y 20 Son Margarita, la mariposa, la estrella, ¿sí? La negra, ¿sí? Ahí está usted listado, tiene listado. Pero de los otros 227 animales, hay 20 animales que usted no sabe cuáles son. Pero el falso es negativo. ¿Qué? Que eso puede ser un problema, pues puede ser un problema serio, dependiendo de qué enfermedad estemos hablando. ¿Sí? Bueno, esto del HI me sirve, generalmente yo lo que hago es para ver lo que son los títulos de anticuerpos. ¿Sí? Los títulos de anticuerpos. Vamos a hacer este y miren, la inhibición de la magnetinación, se las expliqué, ¿no? Y de todas maneras está en el texto. Miren, hay unos virus que tienen la capacidad de aglutinar glóbulos rojos. Entonces, cuando usted los pone en presencia del virus, estos me forman una especie como de mallita. ¿Sí? Estoy empecinado en hacer esta prueba este semestre. Pero usted ve como una mallita. ¿Sí? Ahí tienen que ver, si quieren busquen el texto ahí que se ve. Esto se llama la capacidad de la hemaglutinación. Hemaglutinación. Eso me sirve, por ejemplo, para titular vacunas, para saber cuántos virus hay en una vacuna. ¿Sí? Y ese número generalmente yo lo conozco es por diluciones. Por diluciones. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace la inhibición de la hemaglutinación. Inhibición de la hemaglutinación. La inhibición de la hemaglutinación es lo siguiente. Usted coge, generalmente lo hacemos para aves. ¿Sí? Para aves. Entonces yo lo que hago es cojo un suero y tengo que ver el título del suero. El título del suero. Eso igual lo vamos a ver también en el ELISA, pero es el título. Entonces es lo siguiente. Hay dos posibilidades. O que el suero sea positivo o que el suero sea negativo, que no tenga anticuerpos. Entonces yo generalmente lo que hago es diluyo el suero. Por ejemplo, cojo una parte de un diluyente, agua destilada, un diluyente, PBS, y hago 1 mililitro del suero. O sea que este suero me quedó diluido una parte del suero en 2 de diluyente. 1 y 2. ¿Sí? Bueno, después llego y cojo 1 mililitro y lo agrego en 1 mililitro. ¿Aquí cuántas veces me quedó diluido? 3. 3 veces, ¿no? 4. 4. 1 en 4, porque lo diluí a la mitad otra vez. ¿Cierto? Aquí vuelvo y lo diluyo. ¿Cuánto me queda? 8. 1 en 16. Y así sucesivamente. ¿Es claro? ¿Sí? Claro, ¿sí? Bueno. Y luego a todos les agrego la misma cantidad de virus. La misma cantidad de virus. Y luego le agrego glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa? Los anticuerpos
me van a recubrir el virus. Y cuando yo le agregue los glóbulos rojos, ¿se me van a pegar al virus? No. No, sino que se me pegan entre ellos. Se me pegan entre ellos y me forman un punto, mientras que aquí me forman una malla. ¿Es claro? Entonces, el título es ¿cuál? Aquí a mí aparece un punto, aquí me aparece un punto, aquí me aparece un punto y aquí me aparece una malla. Y de aquí para adelante me aparece una malla. El título de ese es 1 y 4. ¿Sí? No, perdón, es 1 en 8. Que es el primer punto donde me aparece la malla. ¿Qué quiere decir eso? Que tocó diluir 8 veces el suero para que desaparecieran los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que un animal tenga un título de 1 en 8 a que un animal tenga un título de 1 en 256. ¿Sí? Quiere decir que tiene muchos Muchísimos anticuerpos. anticuerpos. ¿Sí? Muchísimos anticuerpos. Ya la interpretación, como lo vamos a ver en el ELISA, ya es del médico. ¿Qué tan bueno es que tengan muchos anticuerpos? ¿Están respondiendo bien a la enfermedad? ¿Son anticuerpos vacunales? Depende, ¿ven la interpretación? ¿Son anticuerpos maternos? ¿Me hago entender? Ahora bien, esa prueba de la inhibición de la hemaglutinación es muy parecida a la seroneutralización. ¿Cómo se traduce la seroneutralización? La capacidad que tiene el suero para neutralizar un antígeno. Para neutralizar un antígeno, ¿cierto? Seroneutralización. Hago lo mismo, hago unas diluciones, pero en la seroneutralización, para revelar la cantidad de anticuerpos es usando una unidad reveladora. Es decir, aquí tengo el pollo, ¿sí? Le saco su suero y supongamos que es de un agente que es patógeno para los ratones. Hago lo mismo, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64. ¿Sí? Y luego cojo la unión de esto. ¿Qué agrego aquí? Aquí hay anticuerpos, ¿no? Y le agrego el virus, el agente. ¿Sí? Y lo coloco en unas unidades. ¿Cuáles pueden ser las unidades? O ratones, o cultivos celulares, o huevos embrionarios. ¿Sí? Si este ratón se muere, ¿qué quiere decir? Que no tenía anticuerpos. Es decir, que este pájaro es Negativo. negativo. ¿Sí es claro? En cambio, si no se muere, Es positivo. es positivo. ¿Hasta dónde? Hasta cuando aparezca el primer ratón que se muere. ¿Sí? Donde aparece el primer ratón que se muere, supongamos que aquí se murió este. Entonces es 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16. El título es 1 en 16. Porque los anticuerpos de la vez no neutralizaron el tipo de radiación. Ahí se acabaron los anticuerpos del árbol. Ahí se acabaron. ¿Sí? Tenía un título de 1 en 16. Hasta ahí le llegaron los anticuerpos. Y de ahí para adelante todos los ratones deberían morir. Pues ya no hay anticuerpos. Ya no hay anticuerpos neutralizantes. Claro, no puede morir. ¿Es claro?
esto era lo que tenía para contarles. Sé que me he demorado un poquito de subir los ejercicios. Les voy a subir unos ejercicios que tengo yo por ahí, inclusive de parciales pasados, se los voy a subir para que los hagan, ¿sí? Es para que los hagan, no me los tienen que entregar ni nada, no me interesa llenarme de papeles ni nada de eso. Más bien, si el jueves tienen alguna duda o algo, me pueden buscar, hay asesoría, nos vemos el miércoles en la clase. Ya les subí, acabo de subirles el documento. Es un documento de